La primera ponencia va a ser a cargo de Macarena Fernández Vaca, que es una optometrista con su consulta privada en Madrid, es especialista en optometría, en visión binocular, también en lentes de contacto. Ha tenido mucha formación en Estados Unidos y además es de agradecer porque ha estado en la Academia Americana de Optometría toda la semana pasada y llegó ayer, con lo cual el que recién prácticamente aterrizada esté aquí con nosotros y vaya a compartir su conocimiento en este tema que tanto nos interesa, como es el de la miopía, pues es muy de agradecer. Vamos a ver entonces en esta ponencia qué hay nuevo, qué podemos hacer con respecto a la miopía y, como os he dicho, es a cargo de Macarena, que estoy convencido que os va a encantar. Macarena, cuando quieras. Gracias. Bueno, en primer lugar quisiera agradecer a la organización el haberme dado esta oportunidad de compartir con vosotros todo esto relacionado con la miopía. También por dejarme en este lugar después del café, que así estáis más despiertos. Y también agradeceros a los que os habéis quedado después del café. Eso también se tiene que agradecer, ¿no? Voy a empezar con un vídeo, así tengo que hablar menos, sobre los conocimientos actuales que hay sobre la miopía. Todavía se sigue investigando mucho y todavía queda mucho trabajo, pero vamos a ver hasta ahora qué es lo que se sabe. En 2015, la Organización Mundial de la Salud definió la miopía como el error refractivo igual o mayor a menos 0,50 dioptrías en cualquier ojo. Y según el Instituto Internacional de la Miopía, es el error refractivo en el que los rayos se enfocan delante de la retina. Esto ocurre por una longitud axial demasiado larga, una córnea muy curva o un cristalino con mayor potencia. Podemos clasificar la miopía según el esférico equivalente con la acomodación relajada en miopía cuando es mayor o igual a menos 0,50, miopía baja cuando se encuentra entre menos 0,50 y menos 6, miopía alta cuando es igual o mayor a menos 6 y utilizamos el término premiopía para el error refractivo entre más 0,75 y menos 0,50. Para compensar estos errores refractivos y proporcionar buena visión, disponemos de gafas y lentes de contacto blandas y rígidas. Los profesionales de la visión llevamos preocupándonos de la progresión de la miopía desde hace siglos. Hemos intentado frenarla siguiendo las teorías existentes en cada época, como hipocorregir, adaptar lentes de contacto permeables o prescribir gafas bifocales, pero todo ello sin evidencia científica. Durante las 2 últimas décadas la preocupación ha aumentado, ya que la prevalencia de la miopía ha crecido. Esto ha conducido a que se realicen numerosos estudios de investigación y a que se publiquen muchos artículos. Para el 2020, las prevalencias globales de miopía y miopía alta se estiman en un 34% y 5,2% respectivamente, y se prevé que aumenten. Para el 2050 se espera que se llegue casi al 50% y 10% respectivamente. Unos compañeros de la Universidad Europea analizaron la prevalencia de miopía y miopía alta en una muestra de más de 6.000 niños en España. Esta aumentó considerablemente del 2016 al 2017. La prevalencia está aumentando en España como en el resto de los países occidentales, aunque no tanto como en los países asiáticos. Por otra parte, aunque en niños menores de 6 años la prevalencia es baja, también está aumentando. La miopía es causada por un desajuste entre la potencia dióptrica del ojo y su longitud. Desde el nacimiento, el crecimiento ocular continúa y el estado refractivo experimenta un cambio gradual hacia la emetropía. Este proceso se llama emetropización. Los recién nacidos suelen tener hipermetropías de más 2. De los 6 a los 12 meses, esta disminuirá rápidamente y seguirá disminuyendo hasta alcanzar una hipermetropía baja a los 5 o 7 años. A partir de aquí, algunos niños desarrollarán miopía y en otros casos la miopía aparece más tarde y se asocia a factores medioambientales. El desarrollo y la progresión de la miopía
en los niños se debe a un excesivo crecimiento axial del ojo. Una vez que la miopía aparece, se esperan mayores tasas de progresión a edades más tempranas que a edades más avanzadas. La progresión anual en la mayoría de los miopes disminuye con el tiempo y para muchos la miopía se estabilizará antes de los 20 años. Sin embargo, hay miopes que continuarán progresando hasta la edad adulta y se asocia a trabajos de cerca y a miopías altas. No solo la prevalencia aumenta, también es alarmante que la edad de inicio de la miopía se está adelantando y la de estabilización se está atrasando. Algunos pacientes desarrollan miopía de una cuantía elevada. Uno de los factores que ayuda a predecir que niños alcanzarán un valor alto de miopía es una edad de inicio temprana. Pero lo más importante es la duración de la progresión de la miopía, esperando que sea superior a 4 años. Se ha podido establecer la siguiente cascada de metropización, donde aparecen los distintos factores que regulan el crecimiento ocular y por lo tanto los factores responsables del desarrollo y progresión de la miopía. En general, se acepta que el crecimiento ocular guiado visualmente se controla a través de una cascada de eventos químicos que se inician en la retina y finalmente causan cambios en la esclera que conducen a cambios en el tamaño del ojo y la refracción. Se han llegado a las siguientes conclusiones sobre el desarrollo de la miopía. El crecimiento ocular y desarrollo del estado refractivo están regulados por el desenfoque. Las señales visuales periféricas dominan el desarrollo de la refracción central. Se sugiere que el efecto protector que producen las actividades al aire libre contra la miopía en los niños se deba en parte a la exposición a niveles de luz más altos. Además, con intensidades altas de iluminación, el tamaño pupilar se hace más pequeño, aumentando así la profundidad de campo y disminuyendo las señales de desenfoque retiniano. Por otro lado, la variación en la composición espectral de la iluminación ambiental puede alterar la emetropización. Los niños que se vuelven miopes presentan una longitud axial más larga y un defecto refractivo menos hipermetrópico de lo normal, incluso 3 años antes del inicio de la miopía. El estudio CLERE demostró que los niños de 6 años con hipermetropías inferiores a más 0,75 tenían un mayor riesgo de desarrollar miopía, así como los niños de 7 a 8 años con menos de más 0,50, niños de 9 a 10 años con menos de más 0,25 y niños de 11 con neutro. Estos datos, junto con los antecedentes de miopía, son los mejores predictores. La miopía es de origen multifactorial, con factores genéticos y ambientales que contribuyen a su aparición. Existe una gran asociación entre el número de padres miopes y la aparición de la miopía, pero también la miopía parental interactúa con otros factores de riesgo como la distancia de trabajo corta, pudiendo dicha combinación aumentar 26 veces la probabilidad de ser miope. La miopía parental se correlaciona también con la longitud axial. Para predecir la progresión, saber el grado de miopía de la familia puede ser útil. Las mujeres presentan mayor prevalencia de miopía, pero no se sabe si la influencia es genética o ambiental. La edad es un factor de riesgo interesante. La prevalencia es mayor en los niños mayores, mientras que la progresión es mayor en los niños más pequeños. La prevalencia es significativamente mayor en los niños de Asia Oriental. La probabilidad de convertirse en miope aumenta en un 2% con cada dioptría hora de trabajo en visión de cerca. Otros factores son REVIP corto, edad y duración de escolarización, espacios urbanos, tiempo que se pasa al aire libre y por eso la progresión disminuye durante el verano. Durante mucho tiempo se ha postulado que el inicio y la progresión de la miopía pueden estar relacionados con disfunciones de la acomodación y la convergencia. Los niños miopes pueden presentar más endoforia, lag acomodativo alto,
flexibilidad acomodativa reducida y un valor AK alto. 4 años antes del inicio de la miopía, los pacientes presentan un AK alto y luego se estabilizan en un nivel más alto que el de los emétropes. Por otro lado, se pensó que un lag acomodativo alto podría producir un desenfoque en la retina estimulando la aparición de la miopía. Sin embargo, el lag alto aparece en el momento del inicio, no antes, y no parece afectar la progresión. No está claro si estas características de visión binocular son una causa o un efecto. Conocer todos los factores de riesgo nos ayuda a identificar a los niños que van a desarrollar miopía y reducir el riesgo mediante la modificación del estilo de vida. Realizar revisiones oculares a un niño, prescribirle gafas, adaptarle lentes de contacto, monitorizar el crecimiento de la miopía puede ser un inconveniente para muchos padres. Sin embargo, la miopía es más que un problema estético o un inconveniente, ya que los niveles más altos de miopía se asocian con el riesgo de complicaciones como cataratas, glaucoma, maculopatía y desprendimiento de retina. Esta tabla se puede observar cómo aumenta el riesgo en las distintas patologías cuando aumenta el grado de miopía y la longitud axial. Se ha demostrado que un aumento de una dioptría en la miopía se asocia con un aumento del 67% en la prevalencia de la maculopatía miópica. Por lo tanto, la disminución de la miopía en una dioptría debería reducir la probabilidad de desarrollar maculopatía miópica en un 40%. Con respecto al tratamiento con gafas, la hipocorrección del defecto refractivo aumenta más la miopía y la longitud axial que corrigiendo todo el defecto refractivo en visión de lejos. La idea del uso de gafas con lentes multifocales consiste en el control de la progresión de la miopía mediante la eliminación o reducción del esfuerzo o déficit acomodativo asociado a la miopía. Existen 2 grandes estudios con el uso de lentes progresivas. En el estudio COMET, el efecto del tratamiento fue una reducción de la progresión del 14%. Pero en el estudio de Edwards no hubo mucha evidencia de que la progresión de la miopía se retrasara. Otro estudio realizado en 2014 con gafas bifocales y bifocales prismáticos, el efecto del tratamiento fue significativo con una reducción del crecimiento axial en un 31% y 34% en el grupo con bifocales y bifocales prismáticos respectivamente. La diferencia del efecto del uso de lentes progresivas frente al uso de lentes bifocales puede ser debida al diseño de las lentes, donde el área de la zona positiva es mayor en el bifocal y por lo tanto disminuye más la hipermetropía periférica en más zona de retina. Se han diseñado lentes oftálmicas para reducir el desenfoque hipermetrópico periférico. Según un estudio publicado en 2010, con un tipo de lentes se observó un 14% de reducción en la progresión de la miopía y se obtuvo más respuesta con un 30% de reducción en los niños más jóvenes con al menos un padre miope. La Universidad Politécnica de Hong Kong ha desarrollado una lente y, según comunicado de la propia universidad, esta desaceleró la progresión de la miopía en un 60%. El manejo de la miopía con lentes de contacto blandas multifocales consiste en disminuir la progresión al reducir el desenfoque hipermetrópico periférico. Se han realizado múltiples ensayos clínicos en humanos que han demostrado que las lentes de contacto multifocales con el centro de lejos y otros diseños para reducir el desenfoque hipermetrópico periférico reducen la progresión de la miopía. Una revisión de 2015 realizada por Smith
encontró una reducción del 48% en la progresión de la miopía, con la opción de manejo basada en lentes de contacto blandas multifocales. Otros estudios posteriores, algunos de ellos publicados en 2018 y 2019, usando lentes de contacto blandas, bien multifocales con otros diseños para compensar el desenfoque periférico, también mostraron una reducción de la progresión de la miopía similar o incluso superior en cuestión de reducción de la progresión de la miopía y longitud axial. De los enfoques de tratamiento más investigados que han validado una reducción en la progresión de la miopía es la ortoqueratología. Se ha demostrado que la ortoqueratología reduce la progresión de la miopía al disminuir el crecimiento de la longitud axial en un poco menos del 50%, en un rango del 41 al 45% en la mayoría de los metaanálisis. Un informe del 2019 de la Academia Americana de Oftalmología, tras revisar la evidencia publicada sobre el tratamiento de ortoqueratología, concluyó que esta puede ser efectiva para retrasar la progresión de la miopía en niños y adolescentes, con un efecto potencialmente mayor cuando se inicia a una edad temprana, 6 u 8 años. Con respecto al tratamiento farmacológico, los estudios concluyen que el uso de atropina a diferentes concentraciones es superior a otras formas de intervención y que tanto la eficacia como los efectos adversos son dependientes de la dosis. Atropina al 1% es la concentración que tiene la mejor eficacia para disminuir el crecimiento de la miopía. Sin embargo, también se asocia con más efectos secundarios como visión borrosa en cerca, fotofobia y peor calidad de visión. Y además, al suspender el medicamento, se obtiene un efecto rebote mayor. Con respecto a la atropina al 0,01%, aunque los efectos adversos con esta concentración son mínimos y hay menos efecto rebote, los estudios muestran que fue beneficioso con respecto a la reducción de la cantidad de miopía, pero no hubo ningún efecto sobre la longitud axial. Más recientemente, el estudio LAMP consideró la concentración del 0,05% como la dosis más efectiva para disminuir la miopía en comparación con el 0,01% sin afectar la calidad de vida relacionada con la visión. Otra línea de actuación es la combinación de tratamientos, como añadir atropina a la ortoqueratología. Un estudio publicado en 2019 concluye que la combinación disminuye aún más la tasa de progresión de la miopía. Con toda esta información obtenida de los estudios realizados sobre la miopía, ¿qué papel debemos jugar como optometristas? Muy bien, pues ya sabéis todo sobre la miopía, ya os podéis marchar. Bastante denso, bastante información. Claro, cuando te piden que des una charla sobre miopía, tú te crees que sabes y te pones a leer y es horrible la cantidad de información y además información que están saliendo continuamente. Entonces, vale, esta es la información que tenemos, que sabremos sobre la miopía. Ahora tenemos que ver que por qué debe importarnos a nosotros esto de la miopía, ¿no? Según el doctor Bullimore y Brennan, ellos dan 3 motivos. Primero, que cuanto menos dioptrías tengamos, menos discapacidad, ya que los dos están directamente proporcionados, ¿no? Son proporcionales, ¿no? Cuanto más dioptrías, más discapacidad visual. Estamos hablando sin llevar las gafas. Por otra parte, si en el futuro van a querer cirugía refractiva, está claro también, cuanto menos dioptrías, más resultado positivo vamos a tener con la cirugía, mejores resultados. Pero lo más importante de todo, que cuanto menos dioptrías, menos riesgo de enfermedades oculares que son severas, que son muy importantes, que conducen muchas de ellas a ceguera. Esto es lo más importante. Entonces, ¿qué estamos esperando?
¿Hay algún inconveniente en esto del control de la miopía? ¿Tenemos peor visión con los métodos de control? ¿Hay riesgo de infección? Todo eso también se ha estudiado. Con respecto, por ejemplo, a la agudeza visual, tanto con Ortho-K como con lentes multifocales blandas, sí se ha visto que hay una pequeña reducción de la agudeza visual, pero de bajo contraste. Y con la atropina también hay un poco de peor calidad, pero todo ello con el tiempo mejora. Por otra parte, también algo que nos debe importar más, las infecciones o las complicaciones de lente de contacto. Estamos pensando en adaptar a niños, pues se ha visto que no van a tener más riesgo los niños por tener menos edad. Incluso si vemos aquí en esta tabla, que los niños de 8 a 12 años tienen bastante menos complicaciones que los más mayores. Por lo tanto, no es que nos tengamos que despreocupar de las complicaciones, pero no vamos a tener más riesgo. Una cosa muy importante, por ejemplo, la acantoameba, que es de lo que más miedo nos da a todos cuando adaptamos lente de contacto, es que en realidad todas las complicaciones, y más esta severa, suelen estar relacionadas con malos hábitos. O sea que eso, ya nos ha dicho Teima, tenemos que educar a los pacientes, pues es lo más importante, tanto si estamos haciendo control de miopía como que no. Muy importante lo del agua, todavía hay gente que enjuaga las lentes con agua y es el factor número 1 que provoca, por ejemplo, las infecciones con acantoameba. Bueno, y si no hacemos nada, ¿qué? Pues según este profesor, un gran oftalmólogo de gran prestigio, nos comenta que no hay un nivel de miopía del que digamos, menos de estas dioptrías ya estamos seguros, ya no vamos a tener ninguna alteración. No, es verdad que con más miopía aumenta el riesgo mucho, exponencialmente. Pero incluso con miopías bajas también vamos a ver que puede haber más afectación en comparación con la población general. Brian Holden, para mí es, de este siglo es impresionante lo que ha supuesto en el mundo del lente de contacto y en el mundo de la optometría. Ha sido un gran visionario. Se ha preocupado de llevar los cuidados visuales a los países más subdesarrollados de África y es impresionante la cantidad de artículos de estudios realizados por él y por todo su equipo. Él se supo rodear de gente muy buena. Y según él, dice que es responsabilidad de la optometría. Somos los mejores para llevar este tema del control de la miopía y que eso nos obliga a actuar y también a estar formados. Entonces, ¿qué podemos y qué debemos hacer? Lo primero para mí es que tenemos que creernos e interiorizar que la miopía no es una condición benigna y que no hay un nivel seguro de miopía. Eso nos tenemos que convencer de eso. Segundo, vuelta a lo mismo, como ha dicho Brian Holden, reconocer que es nuestra responsabilidad. Hay compañeros que me comentan, no, es que a mí no me entran estos pacientes, yo no creo que ninguna óptica tenga en la puerta prohibido el paso a los miopes. Está claro que el miope tiene que ir a una óptica, porque se tiene que poner por lo menos gafas. O sea que tenemos el potencial de paciente, te van a venir, no vas a necesitar buscarlos, ellos van a ir a por ti. Y luego, reconozcamos, esto es una gran oportunidad para que nuestros servicios profesionales mejoren, aumenten y nos den prestigio. Bueno, ya os he convencido, ¿verdad? Pero ahora, ¿cómo se hace esto, no? Pues vamos a empezar hablando del protocolo clínico que debemos realizar.
Muy importante, si siempre es importante la historia, en cualquier caso, en este caso, muy importante documentar todos los factores de riesgo que hemos visto en el vídeo, ¿no? Si tus padres son miopes, factores medioambientales, si suele leer mucho o no, realiza muchas actividades al aire libre. Todo ello nos va a importar y es importante que lo tengamos documentado. Luego vamos a empezar con pruebas como, por ejemplo, agudeza visual. Quiero saber cómo es la agudeza visual sin corrección. En este caso me refiero a los niños que se están iniciando. Si te viene un señor ya con 5 dioptrías de miopía, es absurdo medirle la agudeza visual sin corrección, ¿no? Pero en estos casos que están empezando, mídeselo sin corrección. Con la corrección necesitamos refracción objetiva y subjetiva, tanto seca como con cicloplegia. Tenemos que diferenciar lo que es miopía de lo que es un espasmo acomodativo. El espasmo acomodativo va a producir trastornos acomodativos, como lo dice la palabra, y todo ello redunda en problemas de borrosidad. Y hemos visto también que el desenfoque y la borrosidad precipita el crecimiento. Por lo tanto, es un dato importante a tener en cuenta. La acomodación está asociado con un lag alto. Vamos a ver cómo está el lag de este niño. Binocularidad, vamos a buscar endos. Tenemos que ver el segmento anterior con la super lámpara de Teima. El segmento posterior. Hemos visto que el problema de la miopía está en el futuro, en el polo posterior. No vamos a esperar a un niño encontrar ninguna de estas patologías, pero debemos continuar, ver con qué fondo hemos comenzado y ver cómo evoluciona. Se supone que cogemos al niño, pero esto no se acaba. El miope va a seguir siendo miope toda su vida. Y como agentes primarios de la salud, somos nosotros los responsables de llevarlo durante todos los años. La longitud axial. El problema de la miopía, de los trastornos que hemos visto de patología, es porque el globo ocular crece. No es porque tenga una dioptría más o dos, porque tengamos que ponerle unos lentes diferentes, no, el ojo crece y al crecer se producen estos cambios anatómicos, orgánicos, que conducen a la patología. Entonces, nos interesa ver cuál es la longitud axial. Normalmente está muy relacionado con la cantidad de dioptrías, más longitud axial, pero no es directamente proporcional durante todo el desarrollo de la miopía. Por lo tanto, es un dato que nos interesa. Diámetro pupilar, porque si luego vamos a adaptar orto-K o otro tipo de lente, me interesa para luego seleccionar la mejor ayuda para ese niño en particular. Topografía corneal. Si vamos a adaptar orto-K, necesitamos topógrafo. Pero de primera también cuidad que a lo mejor lo que tiene es un queratocono. Pues tendremos que asegurarnos que esa miopía no es secundaria a un trastorno orgánico. Y la presión intraocular, eso nos interesa si vamos a añadir al tratamiento atropina. Bueno, este es el protocolo, pero ¿cuándo y cómo tenemos que actuar? Hemos hablado del concepto del paciente premiope, ¿vale? ¿Qué eran estos premiope? Son unos niños que tienen unas características, que las vemos aquí, ¿vale? Cuanto más de estas características tenga, más riesgo tiene de desarrollar miopía. Entonces, ¿estos factores cuáles eran? Niños que ya desde pequeños tienen menos hipermetropía de lo que esperamos para su edad. Niños que ya tienen una longitud axial superior a lo esperado para la edad. Y eso hay una tabla de cuánto debe ser la longitud axial según la edad. Factores, el trabajo de cerca.
el REVIP corto está muy relacionado. Las horas de trabajo, no tanto el estar viendo cosas en cerca, sino el tiempo prolongado en visión cercana. Todo nos va a conducir a desarrollar miopía en el futuro. Tienen más riesgo. Niños que están poco tiempo al aire libre es un factor que nos debe preocupar un poco. Está claro, padre, madre miope, sentenciado, ¿vale? Ahora hay que buscar parejas que, si tú eres miope, busca una pareja que sea hipermétrope, a ver si así conseguís el niño perfecto. No, está difícil la cosa para encontrar pareja, para ahora encima poner... Si es un niño de origen asiático, sabemos que va a tener mucho más riesgo. Hemos visto también que las mujeres tienen más riesgo. Todo esto lo tenemos que documentar. Entonces, vale, tenemos este niño premiope y hemos determinado que es premiope, todavía no tiene miopía, pero tiene muchas papeletas para desarrollar miopía. ¿Qué tenemos que hacer? Pues vamos a comentarles a los padres hablarles de estos factores de riesgo y vamos a aconsejar las modificaciones en el estilo de vida. Hay estudios que se han visto con 40 minutos al día al aire libre, frenamos un poco la aparición y la progresión. No se conoce muy bien, todavía se está dando vuelta a qué es, si es la iluminación alta, si es la composición espectral. Hay estudios que ven que la luz azul frena un poco la aparición. Sin embargo, estos estudios se han hecho en animales. Unos animales la luz azul les frenaba, pero en otros era contrario. La longitud de onda larga era la que frenaba el crecimiento. Se sabe que hay una influencia, pero no se conoce bien todavía el mecanismo. Pero bueno, no nos importa el mecanismo, funciona, que se vayan a la calle. No le gusta mucho a los padres cuando digo esto. Es curioso, estamos hablando de las nuevas tecnologías, la visión en cerca que precipita el crecimiento. Fijaros, para entrenar al niño a hacerlo en el inodoro, te viene uno con un iPad incorporado. O sea que lo del 2050, la mitad van a ser miopes, yo creo que más. Si empezamos ya con esta edad a fomentar los trabajos prolongados en cerca, sin embargo, las nuevas tecnologías también nos ayudan. Ahora hay dispositivos en el móvil que si tú te acercas mucho se apaga, te obliga a alejarte. Hemos visto el REVIP corto precipita el crecimiento. Pues vamos a buscar también que la tecnología nos ayude. Este también es un reloj que también te restringe el tiempo de uso. ¿Cómo conseguimos un REVIP corto? Que alejar este REVIP. Pues hay formas, pero es curioso, se han gastado en conseguir que aumente la distancia, pero lo han conseguido ahorrando en calefacción. Todos los niños con abrigo en clase. Aquí vemos, se libra, miope, se libra y otro miope. Ya sabemos quién en clase vamos a tener que seguir. Pero vale, ahora tenemos al miope. Ya el premiope lo hemos tratado desde el punto de vista de cambiar los hábitos. ¿Qué tenemos que hacer cuando nos encontramos miope? Otra vez a gastar saliva, otra vez a informar a los padres. El que es miope sabe que no se ve de lejos, pero si un padre no es miope le tenéis que explicar en qué consiste. Los riesgos de la progresión. Progresa más rápido en niños más jóvenes. Si encima los padres son miopes, suelen ser los niños que progresan más rápido. Le tenemos que hablar cuándo esperamos que se estabilice. Aquí vemos que
con 15 años ya el 50% de ellos se ha estabilizado, pero cada vez más se estabilizan más tarde, incluso aparece miopía a los 20 años. Hay que decirle que lo importante de la miopía no es que necesite unas gafas, es lo que estamos comentando de la longitud axial, cómo aumenta el riesgo futuro de patologías. Y luego le tenemos que hablar qué opciones tenemos, qué le podemos ofrecer. Lo que hemos comentado de la modificación de los factores medioambientales. Luego le tenemos que hablar de todo lo que tenemos que podemos hacer, como hemos visto las gafas bifocales, con o sin prisma, o progresivas. En principio parece que estas bifocales ejecutivas funcionan un pelín mejor, ¿vale? Pero esto en realidad frena un poquito, no frena mucho. Pero de no querer lente de contacto, pues algo se puede hacer, ¿no? La borrosidad, se ha visto que es peor la borrosidad periférica, el desenfoque hipermetrópico. Pues, ¿qué opciones tenemos para manejar este desenfoque periférico? La ortoqueratología, lentes blandas multifocales y las gafas correctoras del desenfoque periférico. Actualmente no tenemos ninguna en España, entonces tampoco nos entretengamos en eso. Y luego está la atropina, que funciona por otro mecanismo. Y podemos combinar, como funciona con otro mecanismo, podemos combinar orto-K y atropina o lentes multifocales y atropina, ¿vale? Una cosa importante es decirle que el tratamiento no está garantizado. Y cuidado, el decir que esto funciona es que si esperamos que aumente media dioptría al año, pues un buen éxito es que le aumente un 0,25, ¿vale? No se puede predecir ni la cantidad de efecto que va a tener cada niño en particular. Y una cosa muy importante, bueno, tenemos que contar, como con la atropina, que puede haber un pequeño efecto rebote, aunque luego se mantiene, de todas maneras, aquellos niños tratados consiguen menos miopía que los no tratados. Y cuidado, no por ahora no podemos revertir la miopía, ¿vale? Lo que sí está claro es que de lejos tenemos que ponerle la mejor compensación óptica. Tenemos que ofrecer tener posibilidad de ofrecer distintas formas de manejo, ¿vale? No creo que vosotros utilicéis solo un tipo de lente de contacto ni un tipo de lente progresiva para la gente, porque somos diferentes y cada uno necesita un tratamiento distinto, ¿vale? Brian Holden desarrolló este programa que lo podéis descargar todo, es gratuito, y en él pone si es blanco, negro, asiático, la edad del niño, qué miopía tiene en el momento, y pones aquí la selección del tratamiento que tú quieres. Pues según eso te dice, como has cogido unas gafas de desenfoque, el efecto va a ser reducción de un 17, si no hacemos nada llegaría a esta miopía, haciendo llegamos a esta. Y lo podemos hacer cambiando todas las opciones de manejo y vamos viendo cómo según elijamos vamos consiguiendo más o menos efectos, ¿vale? Y eso también es muy gráfico para enseñárselo a los padres, que vean la diferencia de si tratamos o no, qué es lo que ocurre, ¿vale? Tenemos que seguir al niño, por supuesto, y más si le estamos poniendo un tratamiento. Queremos evitar las complicaciones y queremos ver si realmente está funcionando o debemos probar otra cosa. ¿Cómo empezamos? La clave es tener simplemente la mente abierta y ganas de ayudar al paciente. Tenemos que pensar en el paciente. Inconvenientes, que necesitamos formarnos, que hace falta fármaco, instrumental, que la población no conoce que existe esto y que hay profesionales que tiran por tierra
todo lo que tú crees, ¿vale? Solución, pues fórmate o refiere a otro profesional que lo haga. Tú no quieres formarte en ortoqueratología, pues un compañero tuyo refiérele para este tratamiento. No se puede usar fármaco. Dos maneras de luchar con esto. Luchar para que quitemos la ley seca, que podamos los optometristas utilizar fármacos, o bueno, pues por ahora no podemos, vamos a echar manos de aquellos profesionales que sí pueden y llevar un comanejo en nuestro paciente, pero lo referimos para ciertas pruebas, como la cicloplegia o para que añadan atropina. ¿Hace falta instrumental? Pues o nos gastamos el dinero o echamos manos de otros profesionales que disponen de estos instrumentos. A lo mejor tú no te quieres comprar un biómetro, pero de vez en cuando tú quieres ver la progresión de la longitud axial, sabes que fulanito tiene un biómetro, ya sea un optometrista o un oftalmólogo, pues manda al paciente solo para esa prueba. Y luego, educar mucho tanto a los pacientes como también a la gente que trabaja contigo. Todos los que están trabajando contigo, aunque no hagan tratamiento, deben estar formados, ¿vale? La opinión de otros profesionales, pues darle la información que está publicada de los últimos estudios que dicen que sí, igual que la Academia de Oftalmología ha dicho en el 2019 que la ortoqueratología está muy bien y cuanto más pequeño sea el niño, mejor, ¿vale? Entonces, tenemos que hacer lo que sea mejor para nuestros pacientes y debemos evitarlo lo antes posible. Yo mandé una encuesta, algunos de vosotros la habréis contestado, por los medios, las redes sociales y también a contactos que yo tenía de optometría, preguntando por ¿haces ortocan? ¿Haces aconseja a tus pacientes? Un montón de preguntas para ver en España al final qué se estaba haciendo. Lo mandé también en redes sociales en Estados Unidos y curiosamente me contestó el doctor Bullimore, uno de los que más está investigando sobre miopía, en todos los artículos aparece él, ¿no? Y me contesta y me dice, esto ya está hecho. No, pero me dice, justo acaba de salir los resultados, todavía no está publicado, pero se ha hecho un estudio para ver cuánto se está adaptando de lentes para control de miopía. El estudio duró 8 años y al final la media es que 2,3% de todas las adaptaciones son para control de miopía. Esto en el 2011 empezó siendo un 0,2% y ahora ha llegado a ser actualmente en el 2018 un 6,8%. O sea, está aumentando, por lo menos estamos siendo conscientes de la importancia. Hay mucha variación con respecto a unos países o a otros, ¿vale? Pues mirar, aquí están puestos proporción de lentes de contacto de adaptaciones para control de miopía y diferentes países, ¿vale? Estos primeros son los germánicos, Suiza, Austria, Alemania, España. Estamos aquí, no estamos mal, estamos como el 6,8, como están diciendo que es la media, o sea, hay gente más, pero hay muchos que están por debajo. Pero claro, ellos hicieron esto viendo porcentaje de tus adaptaciones, ¿vale? Yo lo que hice en mi encuesta es, ¿adaptas o no adaptas?, ¿no? Y llegaron a todos estos países, ¿vale? Lo único que si tú mandas a 1000 personas, te contesta uno. La verdad es que te sorprende, muy poquita gente contesta por lo menos a la encuesta que yo hago. Bueno, en España al final fueron 220, aunque ayer y antes de ayer recibí todavía contestación, no están metidos aquí, ¿vale? Entonces, aquí vemos lo azul es de lo que sí hacen, ¿vale? Y lo verde, lo que no, ¿vale? Entonces, aquí tenemos las lentes de contacto blanda, pues toda esta gente adapta, Ortocá,
gafas multifocales, curiosamente gafas de desenfoque periférico un 10%, si no existen, no sé qué gafas están adaptando. Bueno, y esto es ya los diferentes países que en realidad eran muy parecidos, ¿vale? Cuando preguntamos qué porcentaje, esto es el resto de los países, que también tenían menos gente, menos fiables. Y cuando preguntaba a los... Espera, esto es los porcentajes. ¿Cuántos optometristas crees tú que están haciendo esto? La mayoría contesta que menos del 20%, y creo que tienen razón, es menos del 20%. Hay gente muy optimista que dice que el 80% lo está haciendo, ¿vale? Y ya por último lo que quería enseñar es, vale, esto es lo que estamos haciendo los optometristas. ¿Qué piensan las casas comerciales que distribuyen las lentes de control de miopía de cuántos optometristas están adaptando lentes? Uy, todo esto por... Pregunté a 7 casas, a 7 proveedores. Uno me dijo que no me contestaba ninguna porque no sabía. Bueno, yo digo, yo estoy preguntando cuánto crees. No, que no contesta porque no sabe. Eso es un laboratorio. Otro laboratorio piensa que el 20% está adaptando blanda, un 50% orto-K y un 10% hace orto-K sin topógrafo. El otro laboratorio piensa que un 10% blanda, 10% orto-K y un 2% sin topógrafo. 15, 5, 1%, ¿vale? O sea, vemos que hay variación en lo que opinan. Vemos que hay gente muy optimista, que piensa que el 50% estamos haciendo orto-K, yo creo que no. Y nada, es curioso, un 50% lo están haciendo sin topógrafo. No sé cómo controlan si lo hacen con topógrafo o no, pero vemos que hay variación de la percepción también desde la industria. Bueno, lo que quiero es, al final, que ya me estoy pasando de tiempo, es que tenemos que tomar un papel activo. Es nuestra responsabilidad y estamos hablando de la salud del ojo. No estamos hablando simplemente de llevar una gafa más gruesa o menos gruesa. Y está en vuestras manos. Y ya termino.